¿Listo? Buenos días. Listo. Bien. Espero a sus compañeros. Es que habían algunos ahorita en la otra clase, pues vamos a ver si se conectan. Esas preguntas. Listo. Entonces, vamos a hacer cámaras, por favor. Y les comento algo sobre, pues, las encuestas. Entonces, el día viernes yo no podía estar con ustedes en clase. Iba a hacer clase en vivo, pero pues estaba en reunión. Entonces no pude asistir o no estar con ustedes. Sin embargo, pues ya estaba la tarea hecha, mejor dicho. Prácticamente pues estaban las encuestas, solamente íbamos a analizarlas. Para el día miércoles, para el día viernes, había un total de 94 personas y ya el fin de semana pues incrementó a 115. ¿Eso qué significa? Que las 300 familias, 115, es decir, un tercio de la comunidad contestó las encuestas, ¿sí? Las de los padres de familia. Estamos hablando con el teacher Rafael y eso significa que aproximadamente que es el 30%. Es una muestra más que significativa para hacer el estudio. ¿Por qué? Porque por lo general, cuando se hacen encuestas, se trata de utilizar el 5% de la muestra de la población. Entonces, el 5% de la muestra. En este caso, hemos utilizado 6 veces la muestra, el 30%. Entonces, estamos bastante bien para analizarlo. El día viernes, si todo sale bien y si no, pues me tocará reprogramar porque yo no puedo perder, no podemos perder más clases así de esa forma. Vamos a analizar qué fue lo que obtuvimos. Cuando lo exporté a Excel, pues me sale un poquito más complicado porque es como mirar respuesta por respuesta y pues esa no es la intención. Más bien les voy a compartir los pantallazos a cada grupo de las respuestas que se obtuvieron. ¿Sí? En este caso, las respuestas se van a obtener es como en, no en gráficas, no en una gráfica de barras, sino en una torta de porcentajes. Y se darán cuenta de algo interesante y es que, primero, las preguntas, aunque algunas para nosotros inclusive, estaban bien diseñadas para las personas que les preguntamos, tenían otro significado. Y van a encontrar algunas respuestas que respondieron otra cosa. ¿Sí? Tal vez en las cuantitativas no tanto, pero en las cualitativas tratamos de cerrar, pero sin embargo, algunas tienen variaciones. Y eso es lo que vamos a hacer el viernes. ¿Listo? Entonces, les puedo decir que pues, nos fue bien en eso. ¿Sí? Y en el caso de los docentes, lo mismo, el 50%, eso está bien.
porque somos 25 y respondieron 14, más del 50. Entonces, pero yo, ahí no me incluyo yo, porque yo no puedo hacer parte del estudio. Entonces, ahora chicos, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a continuar viendo las aplicaciones de la derivada. ¿Mm? En este caso, vamos a hacer algo interesante, y es algo con economía. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos a colocar como topic aplicaciones de la derivada. Y Liliana, por favor, les dictas el achievement y el skill de la clase anterior. Sí, les dicté. El achievement es resolver problemas con derivadas y el skill es aplicar el concepto de la derivada para desarrollar problemas. Pues, muy bien, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a anotar lo siguiente. Una empresa logra t al cuadrado, millones de pesos, t al cuadrado, millones de pesos de beneficios en sus primeros t años. En sus primeros t años. Abrimos pregunta. Primero, haya el incremento en el beneficio, que obtiene en t igual a 2, y t igual a 3. Segundo, el beneficio entre t igual a 2 y t 2.5 y t 2.5. Bien. Entonces, para resolver este ejercicio, nos dice que tenemos a t al cuadrado como nuestra ecuación. Es decir, que la función es t. Nos están preguntando una primera pregunta: ¿cuánto sería el beneficio en 2 y en 3 años? Imagino. En 2 y en 3 años. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿cuánto sería el beneficio en
en los primeros 2 años? Pues sería 2 a la 2, ¿no? ¿Cómo? 2 a la 2. Correcto. Ya, eso es todo. Si se mantiene utilizando esta forma, entonces diríamos que t al cuadrado sería 2 a la 2 igual a 4. ¿4 qué? 4 millones. ¿Listo? Y si se mantiene la misma ecuación para el tercer año, pues se obtiene 9 millones. ¿Sí? Y por lo general eso es lo que hace en economía. Utilizan fórmulas muy sencillas. ¿Para qué? Para hacer estas variaciones o para mirar eso. ¿Sí? Cuando ustedes vean el polígono de frecuencias o en estadística como van a ser, hay algunas que se van a ver no así, se van a ver algunas veces así. Entonces, ¿qué es lo que hacen los economistas? La idealizan. Y de allí sale una función. Esta función es la que por lo general los economistas utilizan para predecir los cambios o flujos en el mercado. ¿Listo? Y es muy sencilla. Algunas veces salen de esta forma, t al cuadrado, una cuadrática. Algunas veces no. Pero se trata de simplificar o ver el comportamiento de esa forma. Listo. Para el segundo punto, ¿ustedes qué harían? Nos dice que el beneficio entre T 2 y 3 y T 2.5. ¿Qué harían? Pues si dice el beneficio entre esas dos, debería sacar el promedio entre esas dos, ¿no? Y pues el Promedio. resultado. Entonces, Sí. me dicen que lo que tendríamos que hacer sería lo siguiente, a ver si entiendo. Sería t al cuadrado de la primera menos t al cuadrado de la segunda sobre 2. Perdón, más. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí, señor. Listo, verifiquemos si eso es verdad. Entonces, serían 2 al cuadrado más 2.5 al cuadrado sobre 2. ¿Cuánto da? Cinco coma 125. 5,125. Entonces, si lo hacemos de esta forma, estamos obteniendo es el beneficio promedio, ¿sí? El beneficio entre ese medio año. Sin embargo, no estamos viendo algo que es cuánto varía con respecto a ello. Entonces, allí no debemos utilizar esto, ¿sí? Cuando nos preguntan de esta forma. Entonces, lo que debemos es utilizar, ¿qué es? Las funciones derivadas en cada una de ellas. Entonces, hagámoslo. Entonces, el beneficio, pues está sencilla. ¿Cuánto es la derivada de esta? Dos t. Por lo tanto, sería 2t más 2t sobre 2. Y por lo tanto, esto ya se me acabó. Sería, si sacamos factor común 2,
sacamos el factor común 2 y 2 y 2, t más t, se obtendría la suma de el tiempo. Pues en este caso sería los millones. En este caso 2 más 2.5. Por lo tanto, el beneficio es de 4.5 millones. ¿Listo? Es una de las formas de aplicaciones sencillas. Eso no hay mucho que hablar, porque en la economía muy pocas veces se utilizan las expresiones con raíces, con funciones polinómicas, cuando son más de 3 términos. Es muy rara vez, rarísimo. Pero pues se encuentra. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Este. Listo. Este. En un laboratorio se analizan ciertos gases. Y se encuentra que la presión P y el volumen V de cierto gas están relacionados por P igual a 1 sobre B. Creo que ustedes la conocen muy bien. La presión es inversamente a la volumen. Primera pregunta. ¿A qué ritmo varía P con respecto a V? ¿Con qué ritmo varía P con respecto a V? Segundo, ¿a qué ritmo varía P respecto a V en el momento en que V es igual a 2? Muy bien. Entonces, esta se la saben de memoria. Y yo creo que tal vez esta vaya a aparecer en el IFEX. Tal vez pueda aparecer. ¿Por qué? Les están preguntando algo transversal, algo de física y química con matemáticas, con cálculo. Entonces, cuando les pregunten las variaciones, qué tanto varía una con respecto a la otra, les están diciendo que deriven. Escuchen bien. Cuando les preguntan variaciones de una variable con respecto a otra, le están diciendo que deriven la función dada. Entonces, si es así, vamos a responder la primera pregunta. ¿A qué ritmo medio varía P con respecto a V? ¿Cuál es? ¿Cuál sería esa variación? Porque esta es la función. Así se comporta. Ahora nos está preguntando es la variación, es decir, PV. O lo que es lo mismo. La variación de P con respecto a la variación de V. Sí, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es la respuesta para esta primera parte? Ustedes ya han hecho esto. Sí, inclusive esto es con respecto a V. Seguiría así. Por acá. Si no tienes.
Listo. ¿Cuál es la derivada de la función x? ¿Cuándo es 1 sobre x? ¿Cuál es? ¿Se la saben o no se la saben? Menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces, una de las básicas. Menos 1 sobre x al cuadrado. Esta es una de las básicas, de las más sencillas. Entonces, la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. Por lo tanto, acá sería igual a ¿qué? A menos 1 sobre b al cuadrado. Y listo. Esa es la forma en cómo está variando v con respecto a p. ¿Listo? La forma en cómo está variando. Por favor, ahora pueden responder la segunda. ¿A qué ritmo p con respecto a v cuando v es igual a 2? ¿Cuánto es? ¿A cuánto equivale? Menos un cuarto. Menos un cuarto. Que en número decimal, ¿cuánto sería? Menos 0,25. Menos 0,25. Y listo. Ya hemos terminado. Listo. Entonces, para los gases, por ejemplo, sería de esta forma. Listo. Acordarse, pues, de las básicas, sencillas. 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Vale? Y listo. Hemos terminado ese ejercicio. Caray. No los tiene completos, pero bueno. Listo. Listo. Vayamos con uno de termodinámica. Ustedes lo conocen muy bien. Van a copiar lo siguiente. Una barra de hierro de 60 centímetros de largo A T, una temperatura a T mayúscula, grados centígrados. A. Tómala ahí. A. T, grados centígrados de temperatura, coma, se calienta y su dilatación viene dada por la función L en función de T. Es igual a... aquí lo colocan de esta forma. Pero ahí se equivoca mucho. 60 más 0,0005 T. Listo. Y aquí van a colocar entre paréntesis L en centímetros. L en centímetros. O lo que se obtiene después de esta fórmula es que L se va a medir en centímetros. Listo. Punto. Seguido.
calcula la velocidad, calcula la velocidad de crecimiento de la barra cuando la temperatura es de 10 grados centígrados. Es de 10 grados centígrados. O 100 grados centígrados. O 100 grados centígrados. Abrimos pregunta. ¿Se mantiene la misma velocidad de dilatación? Se mantiene la misma velocidad de dilatación. Entonces, por favor, chicos, lo van a resolver. Les voy a dar 5 minutos para que lo hagan. Listo, a partir de ahora. Ya saben que si esta es la longitud, ¿sí? Si yo derivo, ¿qué voy a obtener? ¿Sí? ¿Cuál es la variación? La ¿Qué voy a derivada. obtener? Si yo La derivo esto, velocidad, ¿qué voy a obtener? La velocidad de dilatación. ¿Listo? Entonces 5 minutos para que me respondan. ¿Listo? 5 minutos. ¿Cómo, teacher? Yo no entendí. Esta es la función de dilatación, es decir, que cuando se le agrega calor, pues su temperatura sube y en función de esa temperatura, pues se va a agrandar o a pequeñar, dilatar o contraer ese pedazo de hierro, esa obra de hierro. Por lo tanto, de esta forma se obtiene su longitud. Sin embargo, me están preguntando es la velocidad con la que se dilata. Es decir, la velocidad con la que se alarga esa barra. Para obtenerla, para obtener esa velocidad de dilatación, lo único que debemos hacer es derivar esta función. Por lo tanto, sería L, dt. Entonces, lo primero que van a hacer es obtener esa función derivada, es decir, su velocidad de dilatación, que sería L'. Cuando la obtengan, pues reemplazan con los valores de 10 y de 100 y comparan.
Este libro está mal. Es una mezcolanza. Un tema por un lado otro. Listo. Entonces, Dana, dime, ¿cómo quedó la ecuación? ¿Cuál es la derivada de esta función? Dana. Da 0,005. ¿Sola? ¿Sola? Señor. ¿Solita? Sí, O sea, señor. 0,005 sola. ¿Sí o no? Sí. Listo, ya. Entonces aprendió a derivar. Dana. Listo. Entonces, la velocidad de dilatación es igual a 0,005. Ahora, ¿qué pasó cuando tenían que hacerlo con T o la temperatura es igual a 10 grados o cuando la temperatura es igual a 100 grados? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió cuando reemplazaron esto acá? ¿Se puede o no se puede? Se No. mantiene constante porque no tiene ningún cambio. Lo dijeron por ahí. Es constante. O sea, que la velocidad de dilatación, si quieren, vamos a anotarlo. La velocidad de dilatación es constante. Y no importa qué valores tomemos, ya sea 10, 100, 1000, 1.000.000, la velocidad va a ser constante. ¿Listo? La velocidad va a ser constante a dilataciones. Es decir, que no importa cuánto calor agreguemos, cuánta temperatura se le agregue a esa barra y se incremente esa barra, pues su velocidad de dilatación va a permanecer constante. Que es este de acá. ¿Listo? Sí, no tenían ni siquiera que reemplazar. Entonces muchas veces los ejercicios van a ser de ese tipo. Bueno, veamos algo más sobre esto, ya que pues no vamos a hacer otro ejercicio. Ese ejercicio se los voy a plantear. Entonces, si nosotros graficamos esto, por ejemplo, vamos a graficar esto de la siguiente forma. Vamos a hacerlo en el cuaderno para que vean cómo es su interpretación geométrica del asunto. Entonces vamos a hacerlo así. Puede ser así. Listo. Entonces decimos que la variable con la que depende, entonces la función es esta. Entonces aquí sería L y aquí sería T, la temperatura. Listo. Entonces cuando vayan a graficar, sobre todo las derivadas, primero, por ejemplo, la función L, lo que esté acá siempre va a estar acá y lo que está adentro va a estar en la horizontal. Independiente, dependiente. ¿Listo? Porque esta va a depender de esta de acá adentro. Entonces, nos dice que es 60. Yo voy a asumir que 60 es por acá. Listo, 60. Y me dice que va a 0,5. Entonces, esa es como una curvita, una inclinación positiva. Como pueden ver, ¿cómo está inclinada? Va a estar inclinada de manera positiva, es decir, de esta forma. Y como está muy pequeñita, yo lo voy a hacer de esta forma, pues. Para que se note. Listo. Entonces, esta es la función L de T. Y entonces, algo importante de esto, y sí, para que se den cuenta porque necesitan ver las derivadas. Cuando ustedes vean rectas, o la función es una recta, porque esto es una recta, una función lineal, su derivada va a ser una constante. Es decir, siempre va a haber una variación constante, uniforme.
Por lo tanto, no van a haber otra tangente, porque prácticamente los mismos puntos de esta recta son tangentes a sí mismos. De modo que lo que estamos viendo acá es prácticamente lo mismo que L de t. El crecimiento de acá a acá se mantiene lo mismo de acá a acá, de acá a acá. Esto lo he explicado con octavo. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a tomar un punto acá, otro punto acá y otro punto acá. Entonces, supongamos que por ejemplo, de acá a acá pasó un tiempo. Perdón, la temperatura aumentó tanto. Y se incrementó tanto. ¿Sí? O se alargó. Pero lo mismo va a ocurrir si se aumenta esa misma temperatura, pues se va a alargar lo mismo. ¿Sí? Entonces, esto permanece constante. Prácticamente esa es la interpretación. Cuando se deriva, pues estamos diciendo que es exactamente lo mismo, que esa variación es constante. Es decir, que estos triangulitos van a ser iguales cuando se toman dos posiciones diferentes. ¿Listo? Entonces, esta es la forma en la que se grafica eso. Por favor, vamos a anotar este ejercicio y nuevamente va a valer 5 para el parcial. ¿Cuánto tiempo nos toca? 5 para el parcial o el reto. No sé cómo ya les habrá dicho el teacher Rafael. ¿Cómo se va a calificar o cómo va a ser lo siguiente? Por favor, vamos a anotar lo siguiente. Se lanza en sentido vertical. Se lanza en sentido vertical hacia arriba una piedra y después de t segundos su altura es h en función de t. (19t) menos 4t al cuadrado. Esto se mide en metros. ¿Listo? En metros. Punto seguido. Encuentre. Inciso A. Encuentre. Inciso A. La velocidad inicial. B. La velocidad después de 1 segundo y 1,3 segundos. C. El tiempo de subida. Es decir, cuando llega hasta la altura máxima. El tiempo de subida. O sea, cuando se lanzó hasta cuando llegó a un punto en el que no se movió más arriba. ¿Listo? Es el tiempo de subida. D. La altura máxima. Creo que debería ser al revés, pues, eso están mal planteados. Y E. Aceleración. Listo, por favor, tómale un pantallazo, por si acaso, a la pantalla del computador o un screenshot del celular, porque es que ya se va a terminar la clase. Entonces, 5 puntos para el reto o para el parcial. ¿Entendido? ¿Para cuándo? Para el sábado. ¿Listo? Ok. Listo. Con esto terminamos y el viernes nos reunimos en estadística. ¿Vale, chicos? Bueno, sí, señor. Hasta luego, chicos. Que tengan feliz día. Chao, teacher.
Chao, teacher.